A ver, repasando la lista original, por parte de los dioses, era una molestia para los fans que la lista estuviera casi llena de dioses griegos, siendo estos 4 griegos, 2 budistas, 3 nórdicos, un japonés, y únicamente un abrahámico, un egipcio, y un hindú, mientras que en la lista de la humanidad, habrían demasiados asiáticos siendo estos casi la mitad de la lista. Para mi lista, trataré de que haya un dios de cada panteón, y más variedad de regiones por parte de los humanos. Comenzando con los dioses, dejaré de la lista de los dioses, al dios y único griego Zeus. Este representaría, como ya vimos en la obra, al dios supremo de su panteón y demás panteones. Son buenas sus técnicas, pero le hace falta aún más historia sobre su pasado. Fue bueno ver cómo surgió su mayor técnica, pero no vendría mal ver cómo llegó a ser el dios supremo, sobre todo entre comillas. También dejaré dentro de la lista, al dios hindú supremo de su respectivo panteón, el dios Shiva. Bueno, nos tocó ya ver su pelea e historia, que podría añadir. Su historia es buena, el cómo llegó a ser el dios de su panteón, todo su recorrido y la carga que este sostiene, y sus técnicas son bastante buenas, su danza es fantástica, y da contraste a su nombre del dios de la destrucción. Por todo esto es dejado en la lista. Fue difícil elegir algún nórdico para poner en la lista, pues, es la mitología donde en mi opinión, hay mucho potencial del cual sacar, al haber en este tantos dioses, pero tras pensarlo decidí quitar a todos los nórdicos de la lista original, es decir, ya tenemos algunas representaciones de estos en otros panteones. Sobre Loki ya tenemos un dios que podría engañar a su oponente, y este lo veremos más adelante en la lista. Thor y Odín, ya tenemos a un dios supremo sobre todo, pero he de admitir que no iría mal otro, y ya tenemos a un dios de los truenos o rayos. Entonces, ¿a cuál nórdico deberíamos poner en la lista? Pues este dios me llamó bastante la atención tras verlo e investigar sobre él. Se trata del dios Baldur, el segundo hijo de Odín. Se preguntarán, ¿por qué poner en la lista a un dios de la paz o el perdón? La participación que veo que podría tener, es sobre cómo incluso un dios de la luz, ya perdió la fe en la humanidad y ahora quiera exterminarlos, y la joya de este personaje es su inmortalidad. Este iría en los primeros combates del Ragnarok, se presentaría como un dios invencible e imposible de asesinar, y oh sorpresa, este sería el primer dios en caer tomando el primer punto la humanidad. Quien sepa sobre mitología nórdica sabrá la única debilidad, o mejor dicho el único artefacto que lo puede dañar, así dejar a boquiabiertos a todos los dioses al ver como un humano ha logrado dañar al dios invencible. Quien haya jugado el God of War Ragnarok sabrá de qué hablo. Siguiendo con otra mitología vista, volveré a quitar al único dios japonés que está en la lista. ¿Por cuál dios reemplazaré a Susanoo? Pues se trata del apodado dios Samurai, el dios japonés Hachiman. Susanoo es otro dios del rayo, no necesitamos a 2 dioses del rayo o más en la lista, aunque he de admitir que su historia es mucho más interesante que la de Hachiman, pero si quieres tener a un dios samurai o experto en la espada, pon a este dios. Ahora viendo un panteón que no fue visto en el manga, pero tiene sus dioses bastante potencial, la mitología celta. Esta mitología es más sobre magia y seres muy sobrenaturales, pero decidí poner a un dios artista marcial. Sí, pero tendremos a otro mago mejor en la lista, se los aseguro. Volviendo a la mitología celta, tenemos a uno de los dioses más conocidos de su panteón, el dios Lugh. Hay mucho que sacar de él, tanto historia como sobre sus técnicas. Al hablarse el que conoce varios tipos de artes y habilidades, se le pueden inventar varias cosas. Ahora se imaginan una batalla entre el arte marcial humano contra el de un dios. Sería épico. El más famoso cuento chino, el dios Sun Wukong. Este dios es el que veo más prometedor, apuesto que si hubiera un segundo Ragnarok, este dios sería de las primeras opciones para el bando de los dioses. Su historia es muy buena, tendrá gran variedad de técnicas, y aún más con su bastón. Algunas técnicas se me ocurren son la multiplicación, el agrandamiento y estiramiento de su bastón, entre varias otras más. El humano que se enfrente a este dios deberá ser uno de los más fuertes para siquiera hacerle frente a este dios. Además de ser el amo de los muertos, el varón Samedi también es un dador de vida. Puede curar a los mortales de cualquier enfermedad o herida, siempre que crea que vale la pena. Sus poderes son especialmente grandes cuando se trata de maldiciones vudú y magia negra. Varón Samedi es el Loa de la muerte.
Los Loas son los espíritus vudú que gobiernan las misteriosas fuerzas de nuestro mundo. Barón Samedi domina sobre la muerte, y en muchas maneras, también sobre la vida. Un personaje con mucho potencial y lore que sacar. Porque de todos los dioses que hay, poner a una diosa de la tierra. Las razones por la que esta pelearía para la exterminación de la humanidad, son el horrible desgaste en que nosotros los humanos tenemos a la tierra. Ella sería la primera diosa mujer en combatir, también sería uno de los dioses con mayor rencor a la humanidad, esto por cómo han tratado a la tierra por todos estos siglos. Sus ataques serían de tierra, piedra, rocas, etc. Igual cualquier cosa que haya o venga de la tierra, para que se hagan una idea, sería a lo tipo tierra control de Avatar. Una mitología bastante parecida a la griega. Del panteón romano tenemos a Neptuno, dios de los mares. Este sería parecido a Poseidón. Esto, si hablamos de técnicas, usaría su tridente, pero una diferencia sería el uso de su control de los mares, cosa que no se vio visto en el combate de Poseidón, algo que fue un desperdicio, pero para este combate lo rescataremos, y no tendría una actitud tan egoísta como la de Poseidón si se preguntan. Ahora deberemos poner al dios del inframundo, ¿por qué no? Al más conocido gobernante de este, Lucifer, el ángel caído, serían evidentes sus razones para la exterminación de la humanidad. En su historia se vería cómo empezó a corromper su pensamiento hasta creerse capaz de gobernar sobre todo, y ya al final de su historia el cómo se convierte el gobernador del inframundo, sería uno de los dioses más fuertes dentro de la lista, y ya al final del Ragnarok este podría ser el que trame una revuelta no solo contra los humanos sino contra todos los dioses. Cabe aclarar que aunque ya se vio un Lucifer en la obra original, del que estoy hablando será mucho más diferente. La mitología que aunque existe en el manga, no hemos visto casi nada de este aún. En mi lista no peleará Anubis, pues ya tenemos a alguien relacionado con el inframundo. Lo que se me ocurrió sería que el dios de este panteón sería un dios del conocimiento. El lugar de este dios sería alimentar el ego de los dioses. En todo momento se vería confiado de que los humanos no podrían llegar a la altura de los dioses. Al llevar la primera victoria de la humanidad, este se vería preocupado tras por primera vez en toda su vida verse inseguro de una de sus decisiones. Este lo veo combatiendo en los últimos combates del Ragnarok, y una de las peleas más complicadas hechas. Representando al panteón azteca tenemos al dios de la guerra Huitzilopochtli. Ya hacía falta un dios de la guerra en la lista. Me gustó su historia, el cómo derrotó a todos sus hermanos. Tendrían mucho material con eso. Contra el humano que le tocara pelear lo atacaría como una bestia. Un dios feroz que en cada uno de sus combates asesinó a su rival sin mostrar piedad alguna. Una carta de triunfo para los dioses. Una mitología no muy conocida, Pele, la diosa del fuego. Su representación, en su historia, podría también retratar el comienzo de su panteón. Sus técnicas serían relacionadas claramente con el fuego, bolas de fuego o invocar volcanes. Se caracteriza por ser una diosa salvaje y rabiosa que, según la tradición de los nativos, habitaría en el volcán Tlahuea como forma de cautiverio. Hoy, ya hemos analizado qué dioses podrían haber sido una buena idea para la lista, tal vez y me anime a hacer una lista de los posibles humanos que combatirían a estos dioses. Espero les haya gustado porque me demoro ver cada mitología que hubiera, y sus dioses. Gracias por ver.